Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Círculo de Crianza. En esta ocasión, estamos aquí, Tony. Hola, Tony. ¿Qué onda, hermana? Y yo. Hoy no tenemos invitado, pero sí tenemos un tema que nos interesa mucho tratar, compartir, porque pues todos los días vemos que a las familias les cuesta mucho trabajo tener rutinas. Y las rutinas puede ser algo que o genere mucho estrés, ¿no? Como mucha... Pues sí, como estrés, pero el beneficio que existe en los niños es enorme. Y además las rutinas hasta puede ser más bien un rollo de facilitarte la vida como mamá o como papá. ¿Qué ibas a decir? Que a lo mejor el primer paso en este tema es que los padres de familia se volteen a ver interiormente y vean si tienen estructura y tienen rutinas. Claro, pues es difícil que intentes crear una rutina o tener estructura en la familia si tú mismo no la tienes, Sí. ¿no? Si tú y tu pareja no la tienen, o Exacto. tú soltero o tú soltera, o como sea la familia. Exacto. Yo creo. Porque podemos hacer la pregunta de, a ver, ¿haces ejercicio? Sí. ¿Tienes rutina para hacer ejercicio? Uh-huh. O sea, porque mucha gente dice, sí, hago ejercicio. Y cuando realmente dicen que hacen ejercicio, hacen 1, 2 veces al mes, a la semana. Claro. Entonces no tienen una estructura, no tienen una disciplina. Claro, rutina tiene que ver con disciplina también. Exacto. O sea, y el mensaje importante aquí para los papás es que incluso, o sea, la autodisciplina, la autonomía de los niños, la autorregulación, los niños lo van a lograr solo si tienen rutinas, si tienen una estructura. Así es. La otra vez llegó un papá a preguntarme, oye, ¿qué hago? Mi hija es una niña que está en casa de los niños, tendrá 5 años. En preescolar. Me decía, ¿qué hago? Porque pues es que en casa ya, o sea, es bien difícil, no le puedo poner ni un límite, todo es un drama, o sea, como muchos problemas de conducta. Y lo primero que le pregunté fue, ¿cómo están las rutinas en casa? ¿Cómo que rutinas? Me dice. ¿Qué son las rutinas? Y yo, pues sí, ¿cómo están las rutinas? O sea, hay una estructura en donde ella sepa a qué hora se duerme, ¿no? Que tenga una rutina para dormir. O hay una estructura en cuanto a los alimentos en casa. O hay una estructura de cómo son las tardes, ¿no? Y pues desde ahí inicia este tema. Muchos papás, seguramente los que están escuchando, pues muchos, la mayoría, tienen este tema de no sé qué hacer con mi hijo, no sé cómo se porta en la escuela, no sé qué hacer yo con él porque me está rebasando, ¿no? Y el denominador común en casos así, pues es una falta de estructura. Me dicen, por ejemplo, en este ejemplo de este papá, me decía, bueno, ¿y aquí cómo es? ¿No? ¿Aquí cómo es mi hija? Pues aquí tu hija trabaja, come a sus horas, respeta, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque hay una estructura muy natural dentro del ambiente, ¿no? Claro. La estructura del colegio. Sí. Yo me puedo ver un poquito hacia atrás con los padres o con la misma persona que tanto está comprometida con ella, ¿no? O sea, el día del día yo sé que es muy complicado, pero ¿qué tanto estás comprometida? Entonces, si tú tienes un tema de peso, por decir algo, ¿Pesos del gimnasio? No, peso de sobrepeso o que comes mal. O sea, todo lo que hemos platicado en este podcast, de repente no tienes esa estructura de decir, oye, a ver, esto no me está funcionando. Tengo que tener tienes que tener ese poder estructurarte para hacer un buen supermercado. Para hacer un cambio. Para hacer un cambio. Entonces, primero que nada, yo creo que lo primero que se tienen que preguntar es si esos papás tienen estructura. Porque seguramente si no tienen estructura, el hijo no tiene estructura. Claro. Porque también lo ven. En capítulos pasados hemos dicho o hemos aprendido que los niños aprenden viendo. Exacto. ¿No? Entonces, seguramente si a ti mamá o a ti papá se te van las cabras al cielo
y pues no hay un horario de comida, si te ganó a ti el trabajo, lo que tienes que hacer y tu hijo se quedó viendo la televisión hasta tarde, etcétera, etcétera, pues tu hijo no tiene estructura, no tiene rutinas. Claro, ¿no? Claro. Sí, y creo que es algo que también, pues si no se establece desde muy temprana edad, ¿no? Casi que, como decía Lucero, la pediatra, sí, que nos decía, desde el día 1 que tú llevas a tu bebé a tu casa, desde ahí empiezan las rutinas, ¿no? Tiene que haber una rutina de dormir, del sueño, de la alimentación, etcétera. O sea, desde el día 1 que nace tu hijo necesita rutinas en su vida. Y porque si no, más adelante va a ser muy difícil crearlas, ¿no? Nunca es tarde, siempre puedes empezar. Nada más que entre más tarde empieces, pues más difícil va a ser romper con lo no estructurado. O sea, como decía Liz en el episodio de Constelaciones Familiares, si no lo han visto, véanlo, es el episodio 18. Ella hablaba un poco como a un niño es muy fácil, a un niño que tiene una estructura muy rígida, es mucho más fácil ayudarlo que a un niño que no tiene ninguna estructura. Porque en la estructura rígida, pues hay cosas que romper, ¿no? Para volver a construir. Pero un niño que no tiene ninguna estructura, está mucho más difícil ayudarlo, ¿no? Ella también hablaba de que en esta época, pues vemos mucho más casos de hijos tiranos, ¿no? Que rebasan ya a los padres o que los padres no están tomando su lugar de padres, ¿no? Y entonces, pues el mensaje es ese. O sea, el camino para que tu hijo tenga autorregulación, logre una autodisciplina, construya su voluntad, pues es a través de la estructura. Exacto. Las rutinas. Por aquí tengo una frase de Montessori que me gusta mucho, que dice, toda la vida del niño es un proceso hacia la perfección, hacia una mayor plenitud. Nadie puede crecer por él. Tú no puedes crecer por tu hijo, pero sí puedes preparar el ambiente para que se desarrolle mejor. Claro. Preparar ese ambiente, pues es también generar la estructura alrededor de él. No, y también como padre, como madre, tienes que tener claro como ese proyecto de vida de tu hijo. Hasta cierta edad donde él tomará sus propias decisiones y donde decidirá sobre su vida. Pero en los primeros años, pues el único que le puede estructurar es el padre y la madre. Exacto, sí, ¿no? claro. Entonces tienes que tener claro cómo quieres que funcione, cómo quieres que aprenda, cómo quieres que se pueda desenvolver, desarrollar, cómo quieres que su autoestima esté fortalecida, cómo quieres que pueda tener tolerancia a la frustración, cómo pueda resolver ciertos problemas. Y todo eso viene a través de la estructura. Entonces, a lo mejor muchas veces sería que el padre o la madre de repente como que pierden como esa meta o ese objetivo. Entonces se van, a lo mejor estoy especulando un poco, pero se van con el día al día y dejan de ver como la meta de si mi hijo tiene estos pasos, si mi hijo sigue esto, va a poder estar estable emocionalmente, en aprendizaje, o sea, en la parte cognitiva, claro, y poder haber algo. Pues sí, pues es que yo creo que a todos nos gana el día a día, ¿no? O sea, como que vivir en automático de repente. Sí, pero aquí la invitación del podcast también es un poco a reflexionar sobre... A cuestionarnos, confrontarnos. O sea, hay que bajarle al día a día y hay que entender y hay que comprender que hay una personita pues, que depende de nosotros. Y lo que estemos haciendo y lo que estemos sembrando, pues eso vamos a cosechar en esa persona. Pues ¿no? eso cosechará la persona. No, sí, pero nosotros vamos a cosechar, o sea, como padres cosechas, o sea, vas a decir, ¿y ahora qué bronca tengo en la adolescencia? ¿Ahora qué bronca tengo en la preparatoria, en la universidad? Que este muchacho no tiene esa estructura. Sí. ¿No? Sí. Es un ejemplo como, o sea, puede ser muy básico, pero si tú tienes una meta en el ejercicio, por hacer algo, pues tú si quieres tener resultados, pues sabes que tienes que a lo mejor acostarte más temprano, levantarte, cuidar tu alimentación, tener constancia. Al final las rutinas con los niños es eso. Es estructurarlas, es tener horarios y es ser constante. Es como el dominó. Repite. Ay, pensé que ibas a decir las otras reglas groseras. No, solamente era eso de repetir, hermana.
Entonces, una manera de poder estructurar al niño, poderle dar esas rutinas es establecer, a ver, ¿qué rutina queremos establecer? ¿La hora de la comida? ¿Cuál sería la hora de la comida? Entonces, ¿qué crees que... o danos un ejemplo de la hora de la comida, cómo crees que sea? ¿O qué ejemplo se te ocurre? Pues, o sea, deja tú cómo va a ser la hora de la comida. O sea, desde tener horarios de comida. O sea, desde haber un desayuno, una comida y una cena y cumplir con esos horarios. Exacto. Pero antes de eso, yo creo que es bien importante como establecer, y esto no lo digo yo, sino lo dice Rudolf Dreikurs, que es un psiquiatra austroamericano. Ya murió. Más o menos de la época también de María Montessori. Esa María. De nuestra María. A lo mejor era su amigo. No. Pero bueno, justo él dice, las rutinas diarias son... Me encanta esta analogía. Las rutinas diarias son para los niños lo que las paredes son para una casa. Le da fronteras y dimensión a la vida. Ningún niño se siente cómodo en una situación en la que no sabe qué esperar. La rutina da una sensación de seguridad. La rutina establecida da un sentido de orden del cual nace la libertad. ¿Ok? Palomita. Está muy buena, ¿no? Sí. Las paredes para una casa les da fronteras y dimensión a la vida, les da seguridad. Este rollo de que los niños tengan certeza de qué es lo que viene. Si ya llegué del colegio a mi casa y sé que lo que primero que tengo que hacer es, no sé, dejar mi mochila en el cuarto, lavarme las manos y sentarme a comer. Sé que después de sentarme de comer, me tengo que lavar los dientes, me voy a mi clase de tal, o sé que puedo ver 5 minutos de tele y después hacer mi tarea, o, ¿sabes? O sea, el que el niño tenga esa certeza, le da la seguridad y también le da la autonomía para poder hacer las cosas él solo. Y al mismo tiempo me imagino que también para las consecuencias. ¿Qué viene después de comer? Si no como... lo que le va a pasar, o la consecuencia que va a haber, pues no va a tener hambre. Pues va a tener hambre, ¿no? Y entonces, por eso, pero va a entender que va a tener hambre porque pues acabó la hora de la comida o según la regla de la casa. Claro. Entonces, eso, a lo que me refiero es como lo que sigue de lo que acabas de decir ahorita. Sí, o sea, lo que iba es más bien como que el tema de repetir siempre una misma rutina, lo que hace es que la integras y es mucho más fácil realizarla. Ok, ya. ¿Sí? Ya, más allá como ahorita de consecuencias y eso es... Si tú puedes establecer una rutina, pues es mucho más fácil que la repitas, ¿no? Porque al final, pues se van creando estas conexiones en el cerebro que hace que se automatice. Exacto. ¿No? Entonces, así como puedes crear rutinas positivas, pues también se pueden crear rutinas no tan positivas. Claro. ¿No? Entre más repites algo, pues más lo interiorizas, ¿no? ¿Pero qué tanto necesitas repetirlo con tu hijo? Hay teorías de 21 días, hay días de 66 días. Y con los niños, pues tienes que estar todos los días durante toda años. Su vida. Sí, pues durante años. Sí, ¿no? Casi. Durante años. Y es muy difícil. Por ejemplo, hablábamos con Nicole Cruz, ¿no? La odontopediatra, que decía, o sea, yo soy dentista y es una lucha para mí cepillarle los dientes a mi hija, ¿no? Y sé que lo va a tener que repetir hasta que ella lo pueda lograr sola, ¿no? Su hija tiene 2 años. ¿Cuándo lo va a lograr ella sola? Pues en 5. 25, ¿no? No, 5 o 6 años, ¿sabes? O sea, o antes, pero pues es una constante, ¿no? No porque la lucha sea... No porque el momento sea una lucha, pues lo vas a tirar la toalla. Sí, claro. O sea, la recompensa va a llegar, pero con el tiempo. Tienes que ser paciente para que llegue esa recompensa, ¿no? Así como... Cuando esta niña pueda lavarse los dientes y entienda como el hábito de la salud vocal, pues no va a ser ahora, pero lo va sembrando para que coseches cuando tenga 10 años y ella diga, ok, ya entiendo no tengo por qué. Caries, ¿no? Exacto. Ahora, también las rutinas pues tienen estos beneficios que te decía, bueno, dan seguridad, dan certeza, certidumbre, pues le dan como un rollo muy claro al niño de hacia dónde ir, ¿no? O sea, de aquí las rutinas también como que delimitan. Claro. Pero también ayuda a que los niños tengan hábitos
que los benefician. Ok. ¿No? Como lo que te decía del el sueño, por ejemplo. O sea, el mensaje aquí para los papás es: el sueño es fundamental para que sus hijos puedan desarrollarse, para que sus músculos crezcan, para que sus huesos crezcan, se fortalezcan, pero sobre todo para que su cerebro siga desarrollándose. Cuando dormimos es cuando consolidamos todo lo que aprendimos durante el día. Procesos de memoria, cuando las sinapsis se fortalecen, por ejemplo. O sea, dormir es fundamental. Ok. Entonces, este rollo de repente que vemos a los niños que llegan, no sé, al colegio y pues llegan súper cansados, están durmiendo, pobres, ¿no? Y les preguntas, y a los niños siempre te dicen la verdad. Son transparentes. Son súper transparentes. Y es de, oye, ¿por qué tienes tanto sueño, no? Pues es que me dormí súper tarde. Es que llegamos a casa súper tarde y me tuve que levantar súper temprano. O me quedé viendo una película. O tengo en mi cuarto Tele. pantallas, ¿no? Sin supervisión. Entonces, pues eso pasa mucho con adolescentes, por ejemplo. Pantallas en los cuartos, en las recámaras, y pues no hay ninguna supervisión. Se quedan... Digo, si de por sí el ciclo circadiano del adolescente se altera, ¿no? Tienden a dormir mucho más tarde y a dormir mucho más. Pues todavía con el uso de pantallas dentro de la recámara, pues, y sin supervisión, los chavos acaban durmiéndose a las 2 de la mañana, ¿no? Para levantarse a las 6 e ir a la escuela. Okay. Cuando un adolescente necesita por lo menos 10 horas de sueño, todavía. Un niño en edad maternal preescolar, pues necesita hasta 12 horas de sueño. Entonces, esta rutina de sueño es de las fundamentales. Entonces, tu papá, tu mamá, lo que necesitan es poder estructurar cómo va a ser la rutina de sueño de sus hijos. Exacto. Para que cumplan las 10, 12, 8 horas que necesita dependiendo de la etapa de desarrollo. Priorizar mucho esa rutina, ese momento. Porque es de las cosas fundamentales. Yo creo que uno de los tips es, tienes que planear, papá, mamá, cuándo se va a levantar tu hijo para que llegue a tiempo al colegio. Cómo hacerla Entonces, en retroceso. De ahí hacia atrás, cuántas horas tiene que calcular si se va a bañar o no, si va a desayunar, etcétera, etcétera. Y entonces decir, hijo, a las 7:30, 8, 9 de la noche, dependiendo de la etapa de desarrollo, ya tienes que estar acostado. ¿No? Sí. De hecho, se recomienda que en esta rutina de sueño, en esta higiene de sueño, por lo menos la empieces unos 30, 40, una hora antes de que ya se vaya a dormir tu hijo, empieces con esta rutina de si se da un baño de agua caliente antes, si empiezas como a bajar el ritmo, ¿no? La intensidad de la luz. El uso de las pantallas. Pues sí, la intensidad de la luz, no sé, como que también lo veo un poco complicado como en el día a día, ¿no? ¿Qué tal si una familia tiene 2, 3 hijos más grandes y por el chiquito pues no vas a estar a oscuras en tu casa, ¿no? No, pero seguramente el más chico en otro cuarto. Claro. Pero el chiste es como ir bajando los ritmos, ¿no? Okay. O sea, el mensaje es slow. Exacto. O sea, una hora antes, 30 minutos antes de que ya es la hora de dormir de tus hijos, empieza a bajar el ritmo, un baño con agua caliente, tal vez música más tranquila, no tengas juegos muy activos con los niños. Que haya comido con tiempo, haya cenado con 1 hora, 2 horas antes. Pero también una cena ligera. Sí, no azúcar. No azúcar, no azúcar, si no lo van a levantar al pobre. Por ejemplo, con los bebés, pues también un masajito para el bebé. Con los niños un poquito más grandes, igual incluir en esta rutina leer un cuento. Algo que los vaya como aterrizando y bajando esa energía y entendiendo pues que ya es un momento para irnos preparando para dormir. Para descansar, para recuperarnos. Exacto. Bien importante, por ejemplo, pues en los niños de preescolar, maternal, pues tienen que estar durmiendo 12 horas, ¿no? O hasta 14. No durante la noche, sino también durante un periodo de 24 horas. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, los niños de maternal, pues es súper importante para su desarrollo y su crecimiento el tener siestas durante el día, perdón. Entonces, también importante que, pues como mamá, como papá, pues eso se incluya también en tu rutina diaria, las siestas que deben de tener tus hijos, sobre todo, pues están en estas edades. Ya a partir como de los 4 o 5 años, dejan de dormir ya siestas, ¿no?
Entonces, pero ahí importante. Ahora, el horario. O sea, un niño de preescolar no tiene por qué estarse yendo a la cama a 10, 11 de la noche. Pobre. O sea, es demasiado... Porque no va a llegar a las horas que necesita. Exacto. Entonces, bien importante, pues es, si tu hijo tiene que estar en la escuela, no sé, a las 8 de la mañana, ¿a qué hora se tiene que levantar para estar listo, no? A las 7, a las 6, no sé. Pues a partir de eso, pues contar. ¿A qué hora se va a tener que dormir? Pues igual y a las 7 de la tarde, de la noche. Exacto. Ya lo dijimos hace rato, hermano. Ah, perdón. Entonces, siempre, cumplir ese horario. O sea, haz lo posible porque a las 7 de la noche tu hijo ya esté en la cama. O sea, yo creo que para la rutina del sueño, la gran reflexión para el padre es decir, entendamos que nuestros hijos necesitan, dependiendo de su etapa, cierto número de horas. ¿Cómo planeamos el día para que a tal hora se estén acostando? Sí. Sí, eso también ya lo dijimos. No, hermano. Estoy resumiendo, estoy concluyendo el tema de la rutina de sueño. El punto es, o sea, denle prioridad a sus hijos. O sea, sabemos que tienen que trabajar, sabemos que tienen muchas cosas, pero el bajarle al ritmo y ayudar a que sus hijos puedan tener ese hábito y esa rutina de sueño es bien importante. Bien importante el horario también de a qué hora llegan a la cama y a qué hora despiertan. Exacto. Ahora, incluso en fin de semana, ¿no? O sea, como que fin de semana de repente es como, pues ya es fin de semana, vacaciones. Exacto. Y está bien. Sin embargo, siempre los lunes son súper difíciles para los niños de retomar la rutina. Porque se rompieron el fin de semana. Entonces, pues, no sé, igual el viernes sí, pero ya desde el sábado empieza tu rutina otra vez, ¿no? O el domingo. O cuando nos vamos de vacaciones, ¿no? Igual, o sea, días antes de que regresemos a la escuela, pues es importante como regresar a la rutina de los horarios de sueño. Entender como padres que son unos años. Claro. Nada más. Y eso se va a terminar y solito el niño tendrá habrá sus propias rutinas. Algo para que el sueño sí se pueda dar y la rutina se pueda dar bien es, 1, evitar usar pantallas antes de dormir, evitar que tu hijo se vaya con hambre a la cama, porque seguramente se le va a levantar a la mitad de la noche, o evitar que tome muchos líquidos antes de irse a dormir, si no se va a levantar al baño, y lo que te decía, pues como el juego activo. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es el sueño. Priorizar el sueño. Va. ¿Cuál es la siguiente opción que tenemos de...? Las rutinas de alimentación. Ok, de la comida. Ya decimos, el día a día nos consume, ¿no? Y hay veces que, pues, o sea, yo también veo a las mamás, por ejemplo, mientras esperan al grande que está en básquet, ¿no? O en arte o en lo que sea, con el chiquito están comiendo en el coche, ¿no? Pues bueno, esa es una manera de solucionarlo. Claro. Pues no es lo ideal, ¿no? Por lo menos durante la semana que tengas 1 o 2 veces que puedan comer en familia, pues sería lo ideal. Está difícil, pero busquemos, ¿no? Ya de plano, mejor el fin de semana. Claro, sí. Si no se puede, pues el fin de semana. Sí, por lo menos, sí, algunos momentos que busques. Pero bueno, el tema de las rutinas de alimentación, pues también es como tener muy claros los horarios y las rutinas para comer, ¿no? Por lo menos desayuno, comida y cena. De repente, pues hay niños que llegan al colegio y pues no comí nada, ¿no? No desayuné. O no, pues acabé comiendo hasta las 8 de la noche, ¿no? O son como muy intermitentes en sus horarios, ¿no? Por ejemplo, los adolescentes veo mucho que comen solos. O sea, es súper común que los adolescentes ya no coman en familia. ¿Por qué? Pues porque como que la familia ya en esas edades, cada quien tiene su propio rollo, ¿no? Su propia vida. Entonces es bien difícil que coincidan. Entonces, ¿qué acaba haciendo el chavo? Pues come enfrente de la tele, come en su cuarto, come en su cama, come parado o no come, o come puras porquerías, ¿no? ¿Y qué le pasa a esos adolescentes? ¿Qué les está pasando por comer solos o por no comer a sus horas o por comer mal? Bueno, pues como que la consecuencia lógica es una, pues si no están comiendo bien, pues no tienen un buen aprovechamiento, pues no se están nutriendo, no tienen la suficiente energía, pues su aprendizaje no es el óptimo, ¿no? No solo el aprendizaje académico, en general, el aprendizaje en la vida.
Este rollo, pues, de no comer en familia, pues también va a sonar muy... No sé cómo va a sonar. Si me acordé de mi mamá ahorita. Pobre de mi mamá. Cuando comíamos en casa, ¿quién te decía cómo comer? ¿Quién te enseñaba los hábitos? ¿Quién te decía come con la boca cerrada? Así se toma el cubierto, ¿no? Tu madre. Pues tu madre y tu padre. Y ahora comen solos, no hay ninguna referencia. Claro. ¿Me explico? O sea, desde cositas así tan sencillas que igual ni siquiera te pones a pensar. Por ejemplo, los bebés, ¿cómo aprenden a comer? Pues viendo. Exacto. Imitando. Los bebés aprenden también a base de imitación. Entonces, si nunca te sientas a comer, si tu bebé no es parte de la comida familiar y nada más se acostumbra a que tú le des de comer, también para los bebés el ser parte de el momento de la comida, aunque él haya comido antes, ¿no? Por horarios de que le toca a tal hora, pero integrarlo a la mesa familiar, pues también le da un sentido de pertenencia importante. Y pues esto que dices, ¿no? De la imitación. Entonces, bien importante la construcción de rutinas sanas de alimentación. Y eso es desde que nace el bebé, desde que llega el primer día, ¿no? Como ya lo decíamos. Las rutinas ayudan también pues a que un niño pueda organizarse internamente, ¿no? Mentalmente. Los niños aprenden a que, o sea, por medio de las rutinas se dan cuenta que siempre hay un momento y un espacio para cada actividad. Ok. Y que cada actividad tiene un valor, tiene un objetivo, tiene... Claro. Es un momento que se vive y que se disfruta, ¿no? Entonces, bueno, pues la recomendación para la alimentación, pues eso, o sea, tener un horario y rutinas para la alimentación. Procurar que podamos estar en familia 1 o 2 veces a la semana. Si se puede más, pues mejor. Incluir siempre a los niños en la mesa para esta convivencia. Por ejemplo, con los bebés es bien importante en el tema de las rutinas y de la alimentación, como que siempre hacerlo en un mismo lugar, de una misma forma, o sea, irlos integrando así. ¿Qué más? Por ejemplo, bien importante con niños chiquitos, como a la hora de la rutina de la comida, es bien común ver que el papá o la mamá va detrás del niño. Para que coma. Así con la cuchara, ¿no? Sí. Ven acá. Te falta esta cucharada. Sí, o ven porque no has querido comer nada, ¿no? Entonces, bien importante es como esto que les decía de pues estar en un espacio en el momento en que tiene que ser, ¿no? Entonces, si vamos a comer todos en familia o en la mesa, pues comemos sentados, ¿no? No es de que vete a jugar, regresas, te doy una cucharadita y te vas, ¿no? Exacto. Ahora, o sea, tenemos que respetar también el apetito de los niños, ¿no? Pero eso es importante y eso es como muy común verlo. Y también viene la rutina de esta, si no tiene apetito, porque no tiene apetito. Exacto, no tiene hambre. Sí, pero ¿por qué no tiene hambre? Pues porque a lo mejor... Igual estuvo comiendo antes, exacto, ¿no? Y no respetaron el horario de la comida, le dieron antes, a la hora que tú quieres que coma, pues sí. Exacto, ¿no? También. Entonces... pues la estructura y dar horarios, organizarte con los horarios es bien importante. Súper importante. ¿No? Y otra cosa fundamental, no pantallas durante la comida. No pantallas. ¿Qué pasa? Vale. Bueno, yo creo que te ha pasado, ¿no? Que vas a algún restaurante. ¿Cuántas mesas que tienen niños tienen iPads? Todas. Está cañón eso, está cañón. Entonces, el rollo de estar viendo una pantalla mientras comemos, sobre todo los niños, sobre todo, por ejemplo, los bebés. El uso de la pantalla, las mamás, los papás, es como de solo así come. Porque está entretenido. O me ayuda para que no esté llorando y yo pueda comer también. Exacto. Y entonces, por ejemplo, en un bebé que está desarrollando sus sentidos,
el comer frente a una pantalla es su atención está en la pantalla, su atención está en lo que está sucediendo ahí y no está en lo que está comiendo, no está en la textura, en el sabor, en el olor, en cómo se siente en la boca, en esta coordinación de ojo-mano, ¿no? Su atención está en la pantalla, entonces su atención de ver si ya está satisfecho, pues no está puesto ahí. Claro. Entonces, las pantallas está cañón porque no solo causan un efecto de atencional, sino también pueden ser un riesgo de obesidad infantil. Claro. Que no hay un sentimiento de saciedad. Entonces, sigo. Claro. ¿Sí? Y bueno, pues más adelante también. O sea, también a mí nos toca ver a familias sentadas comiendo y niño con iPad, papá con celular, ¿no? No, y aparte, esa estructura de las horas de la comida y si el plus puede ser en familia, pues es un tema social, es un tema de interacción, es un tema de que tú como papá te intereses de los intereses de tus hijos, o sea, qué está pasando, qué están pensando, exacto, cómo les fue, es un momento de convivencia bien padre. Y que el papá y la mamá puedan compartirle a los hijos cómo fue su día, etcétera, etcétera. Entonces se conocen, conviven, pues dejan de estar extraños en la misma casa. Exacto. Y aparte, el tema de poder quitar pantallas y que tu atención esté en lo que estás comiendo, pues también le bajas al ritmo, aprovechas mejor el alimento, masticas mejor, lo saboreas, etcétera, etcétera. Y estar en ese momento que es para comer. Claro. Me dice Ale Guerrero, la digestión empieza desde que estás masticando. Exacto. Entonces es bien importante como... Hay gente que no mastica. Hay gente que no mastica. Que traga. Sí. Para adentro, para adentro. Otra cosa. Dígame. Nunca usar la comida como premio o castigo. Ok. O sea, dentro de estas rutinas es como... Si no me haces caso, no vas a comer, ¿no? O sea, no, eso no es no es una consecuencia natural de nada. Te portaste mal, te voy a hacer sopa de brócoli. Exacto, ¿no? Menos eso, menos relacionar lo saludable con un castigo. Con un castigo. Y con una consecuencia. Exacto. Ahora, para establecer también rutinas efectivas, siempre tenemos que anticiparle a nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, si ya va a ser la hora de la comida, es en 5 minutos vamos a comer, ¿no? Exacto. O sea, como que anticipar y recordar. Sí, que sepan que es lo que sigue. Exacto. Y que inconscientemente vayan haciendo consciente su hora de comida. Exacto. Ahora, por ahí hay un neuropsicólogo que se llama Álvaro Bilbao, bastante conocido. Okay. Y él tiene esta teoría, como estudiando el cerebro, dice, las rutinas más fáciles de lograr son las que son como vienen en encadenamiento. Ok. O sea, es decir, que una actividad siga a la otra de manera natural. Va. Danos un ejemplo, hermano. Ok. Por ejemplo, o sea, el chiste es que el final de una actividad se asocie con el inicio de otra, ¿no? Entonces, el ejemplo que daba de llego del colegio, entonces lo primero que hago es guardar mis cosas, después ya sé que me tengo que lavar las manos, me lavo la cara y me siento a comer. Okay. Entonces, como si estableces esa rutina con tus hijos, pues es, ok, llego al colegio, lo que tengo que hacer es guardar mis cosas. Cuando me lavo mis cosas, me lavo las manos, me lavo la cara y llego a comer. O sea, son cosas que se pueden como encadenar. Exacto. Que son más fáciles de recordar, de repetir. Exacto. Y el cerebro pues va a asociar una con la otra. Exacto. No sé, otro ejemplo es me levanto, me visto, desayuno, me lavo los dientes, tomo mi mochila, me voy al colegio. Puede ser ese encadenamiento está más sencillo que me levanto, me baño, o me levanto, me voy a desayunar, luego regreso a vestirme, luego... ¿Me explico? Sí. O sea, como que busca rutinas que sean como fáciles y lógicas. Fáciles de encadenar y lógicas. Exacto. Oye, ahora bien, bien importante en este encadenamiento, una vez que estableces estas cadenas de actividades, no romperla. Es lo que te iba a preguntar. ¿Qué pasa si en algún momento se rompe por alguna distracción?
o por alguna pantalla o por algún... algo. Por ejemplo, ¿cómo se rompería? ¿No? Es esta rutina de la mañana, ¿no? Es me levanto, me visto, voy al baño, voy a desayunar, me lavo los dientes, etcétera. Si en este momento mamá le dice, bueno, mientras limpio y guardo los trastes, puedes ver la tele 5 minutos. Ahí ya se rompió. Claro. Ya se rompió la rutina, el encadenamiento, ¿no? Entonces va a ser un poquito más difícil continuarla. Y le rompes el periodo de concentración. Porque ya hiciste un encadenamiento, entonces ya saben que va a seguir y de repente no sé si te pase, que tú dices, voy a hacer esto. Y de repente te distraes un segundo en algo y después dices... ¿Qué iba a hacer? Sí. ¿No? Exacto. Entonces eso nos pasa a nosotros como adultos, pero imagínate un niño que viene y de repente, distráete 5 minutos porque voy a resolver algo. Exacto. ¿Y ahora qué hago? Sí. Y bueno, pues no quiere decir que no pase, ¿no? No, claro. Pues la vida también es muy... Tiene que ser flexible. Exacto. Pero pues el chiste es sí iniciar. Y una vez que tengas ya bien establecida la rutina, entonces le puedes ir aumentando cosas o sí la puedes modificar, pero hasta que el niño lo tenga bien consolidado. Exacto. Y ahí ya puedes hacer modificaciones. Esto según la teoría de Bilbao. Del Bilbao. ¿Y cómo sabes que es? Ahora, y esto, por ejemplo, quiero también dar este ejemplo. Los niños entran ya en esta rutina de todos los días voy a la escuela, ¿no? Sobre todo los niños que están yendo al colegio por primera vez. Okay. Entonces, una vez que empiezas con esta rutina va el niño toda una semana, ¿no? Y a la siguiente semana falta 2 días. Lo que logramos en una semana se va a perder. Ok. Sí, porque pues se rompió ahí ya la rutina. ¿Qué pasa? Esto es súper común. Muchos papás me dicen, es que nos quedamos dormidos, por eso no venimos, ¿no? O, como se durmió súper tarde, la quise dejar dormir más tiempo y pues ya se nos hizo muy tarde, por eso no venimos, ¿no? Es como de, es que le estás rompiendo todo su proceso. Claro. Digo, puede pasar, está bien, pero mientras menos pase, más le ayudas a su proceso. Exacto. Y sobre todo si es un niño pequeño que apenas se está adaptando a estar lejos de casa, lejos de mamá, lejos de papá y estar en un ambiente distinto. Claro. Entonces, si ese proceso de adaptación, si se interrumpe, va a costar muchísimo más trabajo este rollo de que se pueda desapegar. O sea, que los padres lo hagan consciente y de repente se enferma el niño y entonces le rompiste el proceso. Pues que sean conscientes que va a hacer otra vez, hay que volver a iniciar el proceso. Exacto. ¿No? Exacto. Montessori decía, el orden externo le ayuda al niño a ordenarse internamente, a estructurar su ser. Ok. ¿Sale? Por eso, por ejemplo, un ambiente Montessori, eso sí, tan ordenado, ¿no? Los niños, está cañón, o sea, es como en automático las rutinas de los niños porque las hacen todos los días. Llego, dejo mi mochila, o dejo mi lonchera, me pongo mi bata de trabajo, limpio mi mesa y depende del día que sea, pero si es lunes, pues me siento en el círculo, ¿no? O si es otro día, sé que pues lo que sigue es tomar un material y ponerme a trabajar. Y es impresionante cómo saben que dónde está el lenguaje, dónde están matemáticas, dónde está. Ajá, no, y que el material que toman siempre lo van a encontrar en el mismo lugar y siempre lo van a regresar al mismo lugar. Exacto. ¿No? Rutinas de, el lunch, ¿no? Dentro del ambiente. Sí. Siempre es a la misma hora. Los niños siempre, antes de comer el lunch, siempre hay, escuchen, es hora de guardar y lo primerito siempre es, nos vamos a ir a lavar las manos. Y su rutina es de guardan su material y ya saben que tienen que hacer una fila, ¿no? Antes de salir del ambiente. Exacto. Se lavan las manos. ¿Qué sigue? Llegan al ambiente y ya saben que lo primero que tienen que hacer es tomar su mantel, sacar sus cosas. Todos los días siempre es lo mismo. Exacto. Ningún niño puede empezar a comer hasta que no den el buen provecho. Exacto. Ajá. Sí, o sea, es muy estructurado. Parecería muy rígido, pero al contrario, le estás dando toda la estructura para que el niño todos los días sepa qué es lo que sigue, cómo va y otra vez. Y que no me puedo saltar el paso porque no puedo tener no puedo empezar mi lunch, no puedo empezar mi alimento porque no han dicho buen provecho, porque no están todos, porque falta algún niño de estar, porque la guía también espera a que todos estén listos y va con el tiempo de cada uno. Exacto. Y entonces, y al mismo tiempo, lo padre es que un niño voltea a ver a otro y entonces dice,
O sea, aparte se contagia. Sí, exacto. Si se todos contagia la están estructura. haciendo. Ajá. Se contagia la estructura. Exacto. Ese es un buen ejemplo para que alguien pueda entender cómo es la rutina, el ¿no? nivel, Sí, el nivel de rutina y de estructura. Exacto. ¿No? Exacto. Muy bien. ¿Qué otros nos faltan? Ahí vas a decir algo más. Iba a decir esto, que ojo, o sea, también igual y un papá, una mamá ahorita está pensando de no manches, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a hacer para tener esta rutina así todos los días lo mismo? Uh-huh. Pero el mensaje aquí también es esto te va a facilitar a ti la vida. O sea, si tú tienes ya esta estructura, pues va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Pues porque tus hijos, al tener esta certeza de saber qué es lo que viene, qué es lo que sigue, qué es lo que pasa, pues cada vez van a adquirir más autonomía. Entonces, menos van a necesitarte. Exacto. Iba a decir una cosa. No digas groserías. Trabájale un tiempo y vas a ver que le vas a ayudar con su autonomía. Pues sí. Y va a poder, como dices, no necesitarte. Exacto. Por ejemplo, estas rutinas dentro del ambiente que hacen, pues los niños ya es como están en automático, pues los niños ya lo hacen solos, ¿no? Sí, liberan a la mamá, liberan a la guía, pues liberan a la familia. Pues sí. Ahora, pues todo se escucha muy fácil en la teoría. Sí. Muy fácil. Inténtenlo. Así, inténtenlo. Sale, va, gracias. Se va a poner bueno. No, pero también es constancia, paciencia y hacerlo. Uh-huh. ¿Qué otra rutina? Pues esas son las básicas fundamentales. O sea, pero puedes tener... Hablamos de alimentación. Sueño. Y bueno, la higiene. Pero pues la higiene igual. O sea, que sea una rutina de todos los días lavarse las manos, todos los días lavarse los dientes. Bañarse. Sí. Uh-huh. O sea, cada quien tendrá su estructura y su manera, sí. ¿no? No, hay gente que... Pero los adolescentes sí que se bañen diario, por favor. Sí, por favor. Que usen desodorante o algo así. Sí, por ejemplo. O sea, si no estableciste una rutina con tus hijos de higiene, pues imagínate cuando llegue la adolescencia, ¿no? Aguas, yo tenía... Porque huelen... Tenía un chico en el ambiente que de verdad yo decía, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo le hago? Porque no tiene una rutina de higiene. O sea, luego se ve. Y se ve y lo... Y se huele. Y lo empiezan a delimitar los mismos compañeros. Ajá, como dicen, justo eso, onda? ¿No? Entonces, haz de cuenta, yo lo que hacía es, nos sentábamos en círculo y empezaba a hablar con los chavos de yo pensé que higiene. Así empezamos a olernos todos. No, sí, de a ver quién huele bien. No. A ver, huélete la... No, la ardilla. Entonces hacía yo estas sesiones en círculo y hablaba como de la importancia de la higiene personal. Uh-huh. Y lavar sus tenis y lavar su ropa y tallarse aquí y allá y atrás y abajo y ya sabes, ¿no? Y cambiarse la ropa. Ajá, exacto. Sobre todo lavar los tenis. Los adolescentes no lavan sus tenis, ¿no? No se les ocurre. Bueno. Y todo el mundo como que captaba menos él. ¿Y cómo captó? Hasta que dos chavas de su misma edad se acercaron y le dijeron, oye, te queremos decir algo. Porque ellas se habían acercado conmigo primero, ¿no? Okay. Oye, Lore, ¿qué hacemos? Porque, ¿no? O sea, ya hasta los demás se empiezan a alejar de él. Ay, qué lindas, ¿no? Pues sí. Y les dije, pues acérquense así. Ya lo intentamos. Ya lo intenté. No sé si indirectamente se dieron cuenta, ¿no? Y hasta que ellas se acercaron con él así con... Pues en sus formas, sí, y él lo entendió. Ajá. Y lo entendió y bañado diario y loción y todo. A lo mejor ayudó que el sexo opuesto le dijera. Pues sí, también. ¿No? Esa para edad, quedar ¿no? bien, claro. Claro. Bueno, adolescentes, báñense. Laven sus tenis, por favor. Bueno, eso. Entonces, pues sí. O sea, la teoría suena fácil decirlo, pero es de las cosas más importantes que necesita un niño para desarrollarse, para tener esta estructura, para construir también hacia el futuro, ¿no? Muchas veces le dices a una mamá, ¿cómo te imaginas a tu hijo de grande? Ay, pues feliz, exitoso, pleno, no sé, estudiando lo que más le gusta, lo que sea. Ok, ¿qué estás haciendo hoy para que eso se cumpla? ¿Lo quieres pleno?
eso es lo que decía al principio de esa meta, ¿no? De no perder de vista esa meta. Tú quieres que sea pleno y que haga lo que se le antoje cuando tenga esa edad. Pues ayúdale con esa rutina y esa estructura. ¿Te va a costar trabajo? Sí. ¿Hay que tener paciencia? Sí. ¿No es fácil? No. ¿Va a haber berrinches? Sí. ¿Va a haber... ¿Va a llorar? Sí. Pero todo depende cómo lo abordes y ese compromiso que tengas con ese futuro adulto. Exacto. Sí, exacto. Si no le ayudas a estructurarse desde ahorita, pues no esperes que se estructure en la adolescencia y no esperes que se estructure de adulto. No. ¿Cuántos adultos conocemos que son cero estructurados? Ya en el trabajo dices, ¿cómo le hago para que sea estructurado? Sí. No te da lo que te tiene que dar la persona o no puede crear lo que tiene que crear. O son muy creativos, pero son muy dispersos. ¿No? No pues tienen estructura. Entonces, todos tenemos un pie cojo, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí. O sea, siempre vamos a tener ahí un tema todos. Pero mientras más podamos apoyarlos para que se estructuren, va a ser mejor. Recuerden esto, o sea, sus hijos están en una etapa formativa. Ahorita es el momento de hacer esto. Después ya va a estar muy difícil. Y hagamos la reflexión. Lo que más necesitan sus hijos es tiempo de calidad con sus papás. De ahí todo va a derivar. Sí. No necesitan cosas, no necesitan nada más que tiempo con sus papás. Slow. Y comunicación. Y rutinas. Y así todo. ¿Qué más? Órale, todo. Así, denlo todo. Pero bueno. Vamos a cerrar este episodio. Este episodio diferente. Reflexivo. Que es algo que todo el tiempo está en el escenario. Sí. Y a veces cuesta mucho trabajo como padres entenderlo, comprenderlo. Sobre todo el beneficio que van a tener. Exacto. Y puede ser que sea difícil comprenderlo porque tal vez nadie te ha hablado de la importancia de una rutina, exacto, ¿no? De una estructura. Entonces, pues ojalá que tomen esto en cuenta. No hablamos al aire, hablamos desde la experiencia de lo que vemos todos los días con los niños y con los adolescentes y también con los padres. Exacto. Súper, hermana. Muy bien. Síganos en nuestras redes sociales, por favor. Lavín 11-11 en Instagram. Y Lavín 1111 en Facebook. En YouTube también, por favor, denle click a la campanita. Sí, si este contenido te pareció interesante, compártelo. Compártelo con aquella mamá que no tiene estructura. Sí. Compártelo para que mientras más gente lo escuche, a lo mejor podemos ir sembrando un mejor futuro para nuestros hijos. Exacto. Muy bien. Relate. Listo. ¿Y el libro? Y pues también, si tienes oportunidad, el libro que escribimos, Los niños si vienen con manual, justamente habla de las estructuras y de las características que tiene cada una de las etapas de desarrollo que necesitan los niños y cómo los puedes acompañar mejor. Entonces, en él también hablamos de esto. ¿En dónde lo encontramos? Aquí. en... Qué chistosita. Sí, ¿verdad? En lavin11.com o en nuestras redes nos pueden mandar un mensaje directo y se los enviamos con mucho gusto. Pero en la página web... En nuestra bio de Instagram. En nuestra bio de Instagram hay un link tree. ¿O cómo se llama eso? Ya viene todo. Así, un link donde viene todo. Súper, le pican. Órale. Y ya. Listo. Vámonos, señor productor. Vamos, hermana. Gracias, hermano.